Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que, como ustedes bien saben y mucho se los agradezco, está disponible, se sube, aparece, puede ser visto o escuchado todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Sí, a las 17 horas exactamente de los sábados está listo el programa que corresponde a cada semana. Porque, como ustedes bien lo saben también, este canal, el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, puede ser visitado en el día, la hora, el momento en que ustedes lo deseen y quieran, en cualquier día de la semana, en la mañana, por la tarde o por la noche, y ahí van a encontrar literalmente más de 500,000 de programas anteriores. Eso sí, el programa que corresponde a cada semana, a cada 8 días, aparece los sábados a las 5 de la tarde. Les agradezco de veras infinitamente su atención, el que estemos juntos para recordar el pasado, y reitero como siempre una vez más que este programa, que este canal no tienen ningún fin económico, ni está monetizado, ni se reciben donaciones, ni nada por el estilo, que es exclusivamente por esa pasión, por ese gusto compartido entre ustedes y yo de hablar de historia. Eso sí, les reitero como siempre también que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Gracias una vez más, gracias de veras, amigas y amigos, por su compañía, y si les parece a ustedes bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y pues, como evidentemente no puedo hacer a un lado, escapar, me diría, de lo que acontece en nuestro país. Ahora, no en términos de política, ni en términos de cuestiones diplomáticas o internacionales, no en términos de economía, no en términos de violencia, no, sino en lo que se avecina para estas fechas próximas, en unos cuantos días más, que es la fiebre futbolera, el Campeonato Mundial de Fútbol que se celebrará en México, en los Estados Unidos y en Canadá. Este es un tema que atrapa la atención, que a muchísima gente le gusta y hasta le apasiona. Bueno, últimamente, como ustedes seguramente lo habrán visto, me ha tocado encontrarme con personas, familias enteras, que andan por la calle, en los restaurantes, en los centros comerciales, en sus automóviles, ya muchos de ellos portando la camiseta distintiva de la selección mexicana de fútbol, muchos otros más, ya inclusive con banderitas en los vehículos, y bueno, se ha desatado una verdadera pasión futbolera, de la cual, insisto, no puedo y tampoco debo escapar. Debo confesarles a ustedes que yo tengo muy poca afición por los deportes, en realidad ninguna, que lo único que practico, eso sí, con total y absoluta regularidad, es caminar bastante, a veces hasta 10 kilómetros diarios, que es la meta que me he propuesto y que la he seguido por años. Pero fuera de ahí, no practico ningún otro deporte y les confieso, tampoco veo ninguno por televisión ni por redes, y mucho menos soy, como alguna vez alguien me criticó, no soy fanático ni de ningún deporte, ni de ningún equipo, ni de ninguna personalidad que se dedica a estas lides. Se los confieso, soy totalmente antideportivo, pero no puedo ignorar, y esto es una responsabilidad, por supuesto, de esta profesión de divulgador de la historia, no puedo hacer un lado ni ignorar que hoy en día buena parte de la población mexicana, mucha seguramente, está totalmente imbuida de este espíritu futbolero
porque ya se avecina la Copa FIFA de este año 2026, que insisto, se celebrará en varios de sus partidos aquí en nuestro país. En 3 sedes, fundamentalmente la Ciudad de México, como ustedes bien saben, Guadalajara y Monterrey. Estamos, naturalmente, abarrotados de publicidad, de noticias, de comentarios, bueno, hasta ya de opiniones personales encontradas que me ha tocado presenciar en mi propia familia acerca de cuál es el equipo favorito, acerca de a quién le van, quién ganará y naturalmente los abundantísimos comentarios en pro y en contra de lo que ha realizado y en qué condiciones llega la selección mexicana de fútbol, de la cual, insisto y lo confieso, no sé nada. Lo único que sí sé, y esto es ya la historia, la experiencia histórica mexicana en estos certámenes futbolísticos, es que a México no le ha ido muy bien, que digamos. No se corresponden, a mi modo de ver, los tristes resultados que hemos obtenido a lo largo de la historia de las Copas del Mundo con la pasión, verdadera y eufórica pasión que despierta el fútbol entre nosotros. Y esto pues simplemente me lleva, como lo anunciaba yo en el título del programa de esta semana, a preguntarme si cada 4 años se despierta la esperanza y acaba convirtiéndose en una frustración. De la esperanza a la frustración, porque pues iniciamos las Copas del Mundo con mucho entusiasmo y finalmente, como ha sucedido a lo largo de la historia, y ojalá esta vez me equivoque, pues simplemente logramos, salvo algunas ocasiones contadas, un resultado bastante mediocre. Claro, hay la circunstancia, feliz para muchas personas, de que por tercera ocasión en la historia de las Copas Mundiales de Fútbol, México, nuestro país, será la sede. En este caso, una de las 3 sedes, porque el Mundial se desarrolla en Norteamérica. Pero ya fuimos sede del Mundial, del cual a mí me tocó en mis años de adolescencia, de 1970. Fuimos también sede del Mundial en aquel milagro tanto material como de fe y de entusiasmo mexicano en 1986, al año siguiente del terrible terremoto, y ahora pues volvemos a ser sede mundialista. Sí, hay que hacer notar que en las ocasiones en que México ha sido sede de los mundiales es quizá cuando mejor nos ha ido en los resultados finales y en la tabla última de lugares en los que están colocados los diversos países que compiten. Es cuando mejor nos ha ido, cuando México ha sido sede de los mundiales. Ojalá que en esta ocasión pues también vuelva a repetirse. No lo sé, confío, espero que sí, porque si no, pues simplemente se confirmará esta aseveración, esta hipótesis histórica que he planteado, que cada mundial significa para México el renacimiento de la esperanza y culmina siempre con una, de veras, terrible frustración que abate los espíritus y que cada 4 años se renueva, salvo en contadas especiales. Miren, amigas y amigos, déjenme pues simplemente hacer un repaso de todas las copas del mundo de fútbol, con datos muy breves, muy sencillos, en dónde se celebraron, quién resultó triunfador, quién fue el segundo lugar y cuál fue la actuación de la selección mexicana de fútbol. No quiero decir, aunque se me salga después la expresión, el resultado o la actuación de México, porque no es el país entero. Son 11 individuos futbolistas que son los que portan la camiseta mexicana y los que juegan representando a México, pero no son México. Por eso, la selección mexicana de fútbol pues es simplemente
un grupo de 11 personas que juegan y que ostentan el nombre de México. Sí, nos representan formalmente ante el torneo, pero no son México. Porque de otra manera, bueno, estaría yo muy preocupado al saber que en la posición de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, estamos clasificados por el promedio de cómo nos hemos desempeñado en todas las copas del mundo en el lugar número 13, en el 13º. Porque miren, ha habido 22 copas mundiales de fútbol, 22 torneos mundiales futbolísticos, y México ha estado presente en 17 de esos torneos. Eso sí, participamos desde el primerito y somos en realidad el 5º país en el mundo en asistencia a copas mundiales de fútbol. El que más ha ido es Brasil, luego Alemania, Italia, Argentina y después nosotros. Somos muy asiduos a pesar de que nada más hemos participado en 17 de los 22 campeonatos mundiales. Miren, a lo largo de la historia de estas copas mundiales de fútbol, México, es decir, nuestra representación, que es la selección mexicana de fútbol, no México el país, insisto, la selección, aunque utiliza la palabra México, ha disputado 60 partidos en estas 17 ocasiones en que la selección ha participado. De esos 60 partidos, la selección mexicana ha ganado, sí, ha triunfado en 17 encuentros, 17. La selección mexicana, por otra parte, ha empatado en 15 partidos. Y fíjense, hemos perdido, la selección mexicana de fútbol ha perdido, pero en fin, implica esta forma de patriotismo muy singular, hemos perdido 28 encuentros, 28 partidos. No ha sido pues un desempeño muy eficiente, porque en estos 60 partidos, la selección mexicana, fíjense bien, ha anotado 62 goles, 62, pero en cambio, en estos 60 partidos, en estos 17 torneos en los que México ha participado, la selección mexicana de fútbol ha recibido 101 goles, es decir, 62 goles a favor, 101 goles en contra. Claro, tenemos otro tipo de mediciones muy peculiares, que eso sí nos dan mucho orgullo, porque miren ustedes, de todos los jugadores de fútbol profesional mundiales, solamente 5 han participado a su vez en 5 copas del mundo, y de estos 5, 3, eso sí, muy digno de orgullo, de legítima presunción, 3 mexicanos han participado en 5 copas del mundo. Antonio Carvajal, aquel portero mexicano de gran leyenda, Rafael Márquez también, Andrés Guardado. Ellos 3 han participado cada uno en 5 copas del mundo. Claro, nunca hemos llegado más allá arriba del 6º lugar, pero hay que decir simple y sencillamente que las grandes potencias futbolísticas, los grandes países cuyas selecciones han participado y han ganado más copas mundiales de fútbol, pues son, como todos sabemos, Brasil, que ha obtenido 5 triunfos en los campeonatos mundiales Brasil, Alemania e Italia, los dos países están empatados con 4 copas mundiales cada uno ganadas. Argentina ha obtenido 3 copas mundiales, ha triunfado en 3 ocasiones. Uruguay y Francia han logrado la Copa Mundial cada uno en 2 ocasiones. Y por último, España e Inglaterra, cada uno de estos países la ha alcanzado, la ha conseguido en una ocasión. Son, digámoslo así, las verdaderas y tradicionales e históricas potencias
futbolísticas. Nuestro país, insisto, está clasificado en el número 13 de la Federación de Fútbol, de la FIFA. Ahora bien, veamos cómo nos ha ido en cada uno de los 22 campeonatos mundiales de fútbol que han existido a partir del año de 1930. Es decir, dentro de 4 años, la Copa Mundial de Fútbol va a conmemorar el siglo, su centenario de existencia. Pero eso será dentro de 4 años y primero Dios esperamos verlo. Pero bueno, el primer campeonato mundial de fútbol se celebró en Uruguay, ¿sí? Ahí en aquel país sudamericano, y en donde el propio Uruguay resultó campeón, derrotando en la final a Argentina. El campeón Uruguay y el subcampeón Argentina. Y México ya participó. Celebró 3 partidos, en los cuales, en el primero, Francia nos venció por 4-1. Francia nos derrotó 4-1 en el primer partido en que México jugó en una Copa Mundial. En el segundo, Chile nos derrotó también 3-0. 3-0 a favor de Chile. Y en el tercer partido que jugamos, Argentina nos derrotó también con un marcador 6-3. 6-3. Al final de los 16 equipos ocupamos el lugar número 13 en la clasificación final de esta primera Copa Mundial. Y en este campeonato, pues hubo figuras mexicanas muy destacadas y que además en México eran sumamente famosos. En los libros de historia deportiva se consignan particularmente los nombres de 2 jugadores mexicanos que eran de alguna manera los más populares de aquel tiempo, allá en 1930, en aquella lejana década, hace casi un siglo, que son Manuel el Pelón Rosas, como le decían, y otro muy famoso, Juan Carreño. Así que este fue el desempeño en la primera Copa Mundial de Fútbol, celebrada, repito, en Uruguay en el año de 1930, hace casi ya un siglo. La segunda Copa Mundial de Fútbol se llevó a cabo en Italia en el año de 1934. Fíjense, es la Italia de Mussolini, ¿eh? Estamos en pleno auge del fascismo italiano y ahí Italia, en su propio país. También, así como aconteció en Uruguay, también Italia se coronó campeón del mundo en la segunda Copa Mundial de Fútbol en 1934 y el subcampeón fue Checoslovaquia, lo que hoy se conoce como República Chequia, como Chequia, que sabemos va a ser rival de México. Bueno, en aquel tiempo es Checoslovaquia porque está unido el país checo con el país eslovaco y este pequeño país europeo resultó subcampeón. México en esta segunda Copa Mundial de Fútbol no clasificó, es decir, no llegó a competir porque fue eliminado en las competencias previas y pues no llegamos a la Copa del Mundo. No estuvimos presentes en la segunda que se les realizó, repito, en Italia en el año de 1934. La tercera Copa Mundial, se llevó a cabo en Francia en el año de 1938. Aquí, en Francia, el campeón resultó ser Italia, con lo cual ya llevaba para entonces 2 campeonatos ganados consecutivos, y el subcampeón, el que quedó en segundo lugar, fue Hungría. Hungría quedó subcampeón en la tercera Copa del Mundo, celebrada en Francia en 1938. México no participó, no porque lo hayan eliminado, esta vez porque seguramente los propios mexicanos, es el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, consideraron que no estaban suficientemente bien preparados
O quizá pensaron que no valía la pena viajar a Europa, una Europa que estaba pues en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, o quizá los propios problemas mexicanos lo impidieron. El caso es que México declinó participar. No compitió ni siquiera en las eliminatorias, simple y sencillamente declinó. Avisó que no participaría. Después viene el periodo de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual no habría campeonatos mundiales de fútbol ni en 1942 ni tampoco en 1946, que estaba recientemente terminada la Segunda Guerra Mundial. Así que la Copa FIFA, la Copa entonces llamada Jules Rimet, la Copa Mundial de Fútbol, se reanudó hasta el año de 1950. 1950, y se llevó a cabo en Brasil. Allí, en Brasil, cuando la esperanza era que los propios brasileños se coronaran y triunfaran, ocurrió la famosísima, en materia futbolística, es una historia que mucha gente conoce, tragedia de Maracaná. Porque en la final, en el estadio precisamente de Maracaná, allá en Río de Janeiro, Uruguay venció a Brasil. Nadie lo imaginaba, nadie lo pensaba. Bueno, hasta hubo suicidios de brasileños que si son fanáticos de algo son del fútbol. Si aquí en México, de veras, mucha gente se precia de ser una aficionada cálida y casi fanática, bueno, los brasileños nos ganan, por supuesto, porque ellos sí tienen una especie de culto religioso, de devoción por sus futbolistas. Y claro, quizá lo merezcan, porque han sido grandes jugadores. Bueno, allá en Brasil, en Maracaná, Uruguay se coronó campeón del mundo, derrotando a los brasileños. México participó en el primer encuentro de este campeonato mundial en que nuestra selección mexicana jugó. Perdimos 4-0, nada más ni nada menos que contra Brasil. Brasil metió 4 goles y México no pudo meter ninguno. En el segundo partido, Yugoslavia, este país nacido después de la fusión entre varias pequeñas naciones que se encuentran allá en esta zona de Europa, que entonces estaba dominada por la Unión Soviética, Yugoslavia nos derrotó 4-1 en el segundo partido que jugamos en Brasil en 1950. Y el tercer partido, ya para echarnos, Suiza, este país europeo, pequeñito país europeo, nos derrotó 2-1. Perdimos pues los 3 partidos en la Copa Mundial de Brasil de 1950, pero el jugador más destacado mexicano de aquel entonces, el más famoso y que era muy popular, era Horacio Casarín, un jugador de fútbol a quien mucha gente quería y admiraba. Horacio Casarín. La quinta Copa del Mundo de fútbol se llevó a cabo a los 4 años, en 1954, y en donde va a resultar campeón Alemania. Alemania ya es campeona del mundo, y subcampeona Hungría. Alemania es el titular de la Copa del Mundo de 1954 y enseguida Hungría. México participó. Solamente por alguna razón extraña jugamos 2 partidos. Los 2 obviamente los perdimos. Primero, Brasil nos ganó 5-0, es decir, una goliza, como se dice en términos futboleros, y después un poco más difícil y más disputado, pero Francia también nos derrotó con marcador de 3 goles a favor de Francia contra 2 goles mexicanos. La figura mexicana de aquel momento, la figura más destacada, era un futbolista llamado Tomás Balcázar. Así que, pues en Suiza, en 1954, francamente, nos fue bastante mal. Quedamos en el lugar 13 de 16. La sexta Copa del Mundo
se llevó a cabo en Suecia, uno de los países nórdicos en Suecia. El campeón fue Brasil. Ahora sí, ya Brasil, con estas figuras históricas encabezadas por Pelé, se coronó campeón del mundo en Suecia en 1958. El subcampeón fue precisamente el país anfitrión. Los suecos quedaron en segundo lugar. Y México participó en esta Copa del Mundo. Y también, bueno, pues nos fue ya un poquito menos mal. Claro, quedamos al final en el último lugar de la clasificación, en el lugar 16, ¿eh? Pero bueno, ya un poquito mejor porque Suecia nos ganó 3-0 en el primer partido. En el segundo medio levantamos un poquito la cabeza y logramos el primer empate en Copas del Mundo, porque México y Gales, el país de Gales, empatamos a 1 gol cada uno. Y ya en el tercer partido pues nos echaron de la copa porque Hungría nos derrotó por 4-0. Así que bueno, conseguimos al menos el primer respiro, el primer empate, quedando finalmente de todas maneras en el último lugar, el lugar 16 de la tabla general de clasificación. Y la figura futbolística más destacada de ese momento era Jaime Belmonte. Jaime Belmonte, que era el jugador mexicano más afamado, más popular de aquel tiempo en el campeonato mundial celebrado en Suecia, el sexto campeonato mundial en Suecia en el año de 1958. La séptima Copa del Mundo. Esta para mí fue interesantísima. Yo sin saber nada de fútbol, pero lo que he leído, estudiado y lo que recuerdo de mi infancia, porque esta sí estaba yo ya más enterado, para ese momento en 1962, pues ya estaba yo con 5 o 6 años de edad, ya podía por lo menos saber y emocionarme con lo que veían mis padres, mis tíos, los vecinos. Esta séptima Copa del Mundo se llevó a cabo en Chile, allá en Sudamérica, en el año de 1962, donde resultaría campeón nuevamente Brasil, subcampeón Checoslovaquia, que es una auténtica potencia futbolera de mediano rango, pero que ha quedado en varias ocasiones en buen lugar clasificatorio, Checoslovaquia. Brasil nos ganó 2-0 en el primer partido. Luego, España nos ganó 1-0 en el segundo partido. Y entonces en el tercer partido vino nuestra primera victoria. Le ganamos 3-1, nada más ni nada menos que a Checoslovaquia, que después quedaría como subcampeón. Pero fue la primera gran victoria mexicana en un campeonato mundial, 3-1 a Checoslovaquia, y en una selección que incluía personajes que en mi tiempo, en mi infancia, eran famosísimos, que seguramente ustedes los han escuchado y porque son los que más conozco: Isidoro Díaz, Alfredo del Águila, Héctor Hernández, Antonio Carvajal, el portero, Salvador Reyes, el gran Chava Reyes. Esto fue la séptima Copa Mundial de Fútbol, celebrada en Chile en 1962, y donde quedamos en el lugar 11º, 11º allá en Chile en 1962. Pero amigas y amigos, no se vayan, que en un momento vamos a continuar con este interesante tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana. Un programa, como lo expliqué al principio, que corresponde a examinar de manera fría, descarnada, objetiva, dirían algunos con más elegancia, la historia de la participación de nuestra selección mexicana de fútbol en las copas mundiales de este deporte, sobre todo ante la inminencia, porque la semana que entra, en unos cuantos días, se avecina la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026 de la FIFA, que tiene como sedes a 3 países de Norteamérica: a México, a los Estados Unidos de América y a Canadá. Por no hacerme a un lado de lo que indica la emoción, el fervor popular que estoy viviendo aún en mi propia familia,
Yo, que soy un hombre que de plano no me interesan los deportes, ya lo platicé hace un momento, pues no ignoro que este es un tema que a muchísimas millones de personas sí les interesa. Probablemente yo sea el que esté equivocado por no contar con esta afición, por no ser un fanático de este deporte. A lo mejor soy de las raras excepciones y probablemente esté yo en un error, no lo dudaría. Porque, pues, la voz del pueblo es la voz de Dios, dicen por ahí, y muchísimas personas, bueno, es más, toda la gente que conozco, no ha encontrado a nadie que sea afín a mis ideas. Todo el mundo está con mayor o menor medida, con mayor o menor grado, informadísimo e interesadísimo en lo que ya dentro de pocos días viviremos en nuestro país y en el resto de Norteamérica, que es la Copa Mundial de Fútbol, y naturalmente con la esperanza de que a ver si ahora sí se nos hace, si la selección mexicana de fútbol puede alcanzar un mejor resultado de lo que tradicionalmente ha obtenido a lo largo de la historia de las Copas Mundiales de este deporte. Les comentaba yo también hace un momento que, bueno, un análisis frío, histórico, objetivo, sereno, pues sí nos lleva a la conclusión de que México, lamentablemente, no es una potencia futbolera, que al contrario, más bien somos un país bastante regular, por no decir de los más bajos en clasificación. Hoy la FIFA nos clasifica en el lugar 13, pero es promediando todas nuestras participaciones en las diversas copas mundiales, porque pues no hemos tenido grandes resultados. Por eso decía yo al principio del programa, y así en el anuncio que publiqué, que la Copa del Mundo es una esperanza que ojalá no, en esta ocasión, no se convierta en una frustración. Pero vamos a seguir. La octava Copa del Mundo de fútbol se celebró en Inglaterra en el año de 1966. Allí, como también es parte de las tradiciones, el país anfitrión, la propia Inglaterra, se coronó campeona del mundo y quedó en segundo lugar, perdió la final Alemania, en un partido que fue interesantísimo, según los que saben, que ha sido quizás de los mejores encuentros futboleros de toda la historia. México sí participó en este campeonato mundial de fútbol, la Copa Jules Rimet de 1966 en Inglaterra, y los resultados fueron los siguientes. En el primer encuentro en el que México jugó, quedamos 1-1, empatamos con Francia. Claro, ya para el segundo encuentro nos enfrentamos al anfitrión, a Inglaterra, que derrotó a la selección mexicana 2-0, y en el tercer encuentro volvimos a empatar, pero sin goles. 0-0 quedamos con Uruguay. Esto pues nos permitió, ya eliminados desde la primera fase, quedar en el lugar 12, de la Copa Mundial celebrada en Inglaterra, uno más que el que pues obtuvimos en la Copa anterior en Chile, que había sido nuestro mejor desempeño, donde alcanzamos el lugar 11º, como lo comenté hace un momento. Bueno, en 1966 en Inglaterra bajamos al nivel 12 y quizás nuestro jugador más destacado, que fue famosísimo y todavía vive, es este gran jugador mexicano de nombre Enrique Borja, que además también, bueno, pues fue después un importantísimo y muy famoso deportista mexicano, Enrique Borja. Para la siguiente Copa del Mundo, la número 9, esta ya se celebró con todo entusiasmo y como sabemos hacer las cosas en nuestro país, en nuestro México. Ya en el mismo estadio donde se va a jugar hoy la nueva Copa, hoy ya le cambiaron de nombre, en aquel tiempo se llamaba Estadio Azteca, en 1970 aquí en México, y el campeón resultó, como todos lo sabemos y lo recordamos, Brasil, que con esto se coronaba
como tricampeón mundial de fútbol, con figuras como aquellas de Pelé, como Rivelino, en fin, grandes figuras del fútbol como Tostao, Gerson, y que, por supuesto, en ese momento tenía yo ya 13 años de edad, naturalmente, en unión de mi familia, mis tíos y mis primos, pues vi la final de fútbol y sí me causó entusiasmo, sobre todo porque jugaba contra Italia. Y aquí les platicaré una anécdota personal. Mi mamá, que había estudiado italiano porque había ido ella y mi padre a una serie de cursos y congresos a Italia y querían ir con el conocimiento del idioma, eran aficionadísimos al fútbol italiano. Y bueno, mi mamá estaba muy abatida y muy triste porque perdió Italia la final. Pero bueno, en este torneo, que es el mejor que nos ha ido en realidad, obtuvimos el sexto lugar. El sexto lugar en la clasificación final, porque primero empatamos en el partido inaugural 0-0 con la Unión Soviética, así llamada entonces. Luego derrotamos 4-0 a El Salvador, para más adelante también derrotar 1-0 a Bélgica. Esto nos permitió nuestro primer pase a la etapa siguiente llamada de cuartos de final, en donde ya lamentablemente perdimos porque Italia pues nos metió 4 goles contra 1 de México, con jugadores mexicanos famosísimos como Javier Valdivia, como Javier Fregoso, como Gustavo Peña, el Alcohol Peña, como el portero Ignacio Calderón, y esto pues nos va a merecer, repito, aquí en nuestra propia patria, el lugar sexto, que es cuando nos va bien, cuando el campeonato es en México, por lo tanto a lo mejor en esta ocasión nos vuelve a ir bien. La siguiente Copa del Mundo, la 10ª, que se celebró en Alemania en 1974, pues se nos desinfló la euforia y México no participó porque no pudo clasificar. Nos derrotaron en las fases eliminatorias y no voy a decir ni quién porque nos causa vergüenza, porque ya saben que nuestra zona es la CONCACAF de Norte y Centroamérica y pues nos derrotaron y no llegamos a la Copa Mundial de 1974 en Alemania, en donde resultó campeón precisamente el anfitrión Alemania y el subcampeón Holanda, o también llamado Países Bajos. Tendremos que esperar hasta 4 años más adelante, en la Copa Mundial número 11, la 11ª, primera, que se celebró en Argentina, en plena dictadura militar argentina, y en donde allí en ese 1978, el propio país anfitrión, Argentina, se coronó campeón, y el subcampeón, nuevamente Holanda, los Países Bajos, que es otra potencia futbolera que puede dar grandes sorpresas, según dicen los que saben. En este torneo en Argentina, en 1978, sí participamos y empezamos con el pie izquierdo. Miren, Túnez, este país africano, nos derrotó 3-1 en nuestro primer partido. Luego Alemania nos metió 6 goles contra 0. Y luego en el tercer partido perdimos contra Polonia 3 goles contra 1. Así que nos fue bastante mal en Argentina en 1978. Quedamos en el último lugar, el lugar 16. Y claro, teníamos jugadores muy famosos de aquel tiempo como Víctor Rangel o aquel famosillo Arturo El Gonini Vázquez Ayala. Pero nos fuimos, repito, al lugar 16. Para 1982, para el 12º o 12º Campeonato Mundial de Fútbol que se celebró en España, México tampoco clasificó. Bueno, aquí ya ni modo. Hasta Trinidad y Tobago en los rangos clasificatorios nos derrotó, Perdimos y no tuvimos derecho. Quizás ha sido de las peores épocas del fútbol mexicano. Y no llegamos a España en 1982. Ahí va a triunfar como campeón Italia y como segundo lugar va a quedar Alemania. Repito, en 1982 en España, México ni siquiera clasificó. Pero nuevamente se nos hizo el milagro y para 1986, y por una emergencia en otros países,
México le entró al quite y ofrecimos y nos concedieron el volver a ser la sede del Campeonato Mundial de Fútbol. Habían fracasado sobre todo las negociaciones en Colombia, que no pudo realizar el campeonato, y México, como siempre lo hacemos, le entramos al quite y lo hicimos muy bien como organizadores. Un campeonato que además era un estímulo importante de moral, de fortaleza, de entusiasmo para los mexicanos, porque recuerden que el año anterior, de 1985, había sido el año terrible del terremoto y pues México mostró su capacidad de recuperación organizando exitosamente el Campeonato Mundial de Fútbol de emergencia, porque había que entrarle al quite, de 1986, en donde se va a coronar también en otro de esos pues finales espléndidos que la historia deportiva registra. Se va a coronar Argentina y va a quedar en segundo lugar Alemania, en un partido que fue emocionantísimo y en donde pues los argentinos también obtuvieron su segundo campeonato mundial y tuvieron a México como escenario. Un campeonato verdaderamente emocionante, pero además también, repito, muy estimulante para los mexicanos. México participó efectivamente y nos fue bien. Otra vez obtuvimos el sexto lugar. En el primer partido México derrotó a Bélgica 2-1. Después empatamos con el Paraguay 1-1. Y en el tercer partido logramos derrotar. México venció 1-0 a Irak. Esto nos permitió pasar a octavos de final. Un paso más. México ahí, en esta ronda, va a derrotar 2-0 a Bulgaria. Y esto nos va a permitir pasar a una tercera ronda, la vez que más hemos avanzado, cuando ya eran 32 equipos, a cuartos de final, en donde, ahí sí, lamentablemente, Alemania, en serie de penaltis, porque no somos muy buenos para los penales, ya lo sabemos, hasta el famoso Hugo Sánchez fallaba los penales, en serie de penaltis, porque habíamos quedado 0-0, Alemania nos derrota 4-1 y ya nos elimina. Sin embargo, esto basta para que ocupemos nuevamente el lugar sexto, ya repito, con 32 equipos, y esto será pues el escenario para que figuras como Hugo Sánchez, como Fernando Quirarte, como Manuel Negrete, que anotó un gol inolvidable, pues se conviertan en los ídolos de México. Nos fue muy bien en México 1986 con el sexto lugar, pero sobre todo como país organizador, y creo que lo hicimos mejor que en 1970. Esto, el ser organizadores, nos atrajo, por supuesto, mucha muy buena voluntad de todo el mundo, porque saben que aquí en México, y espero que así suceda en esta ocasión, se organizan muy bien los torneos mundiales de fútbol. Espero que nuevamente se repita esta sensación mundial de que los mexicanos somos espléndidos anfitriones futbolísticos. Para 4 años después, en 1990, la Copa Mundial de Fútbol se va a desarrollar en Italia y México no participó. No participó no porque no hayamos clasificado, sino que nos sancionó la FIFA y no nos permitió participar por tramposos. Fue cuando México, en la selección de jóvenes, de sub-22, hicimos aquel famoso, pues, aquella famosa trampa de los chapulines, ¿verdad?, en el que inventaron edades más jóvenes a futbolistas mexicanos, nos descubrieron y nos sancionaron quitándonos la participación en el Mundial. Así que no estuvimos. Ahí en Italia en 1990 quedará campeón Alemania, subcampeón Argentina, que es evidentemente una gran potencia, y tendríamos que esperar hasta 1994, cuando se llevó a cabo la 15ª Copa Mundial de Fútbol en los Estados Unidos de América, en donde se va a coronar campeón, como
como campeón Brasil, donde va a quedar como subcampeón Italia, que por cierto en esta ocasión no participa, y México nos fue bien, lugar 13, pero ya de 32. Lugar 13, en el primer partido Noruega nos venció 1-0. En el segundo México le ganó a Irlanda 2-1. En el tercero Italia empató con México 1-1. Y logramos pasar a octavos de final, en donde en penaltis otra vez, fallando los penaltis naturalmente los mexicanos, Bulgaria nos derrotó 3-1 en serie de penaltis, con figuras como Marcelino Bernal o el gran Alberto García Aspe, que era muy popular en aquellos años. Así que en 1994 quedamos nuevamente en nuestra realidad, que es el lugar 13. Insisto, las veces que nos ha ido mejor en la clasificación final fue en 1970, sexto lugar, nada más con 16 equipos, y en 1986, sexto lugar, pero ya con 32 equipos. El siguiente campeonato mundial de fútbol, el de Francia, en 1998, va nuevamente a haber la tradición, a ratificarse, de que a veces el país anfitrión, muchas veces el país anfitrión, se corona como campeón. Francia, que será campeona, y quedará en segundo lugar como subcampeón Brasil. México participó en el primer encuentro, le ganamos 3-1 a Corea del Sur. En el segundo, México y Bélgica empataron a 2 goles cada uno. En el tercero, Países Bajos, Holanda y México también empataron 2-2. Pasamos a octavos de final y ahí ya Alemania nos hizo un lado, venciéndonos 2-1. Quedamos en esta Copa Mundial de Francia en el lugar número 13 y ahí destacaron figuras como Luis Hernández, como Ricardo Peláez, como Cuauhtémoc Blanco, que hoy es político. Y esto pues nos dará el paso para que 4 años después, en 2002, en Corea y Japón, donde se resuelve también la Copa del Mundo, el primer país asiático, el campeón resulte ser Brasil, el subcampeón Alemania, México, que quedará en lugar 11º, 11º, en lugar 11, mejoramos un poco, vence en el primer partido 1-0 a Croacia, México vence a Ecuador 2-1, luego México empata con Italia 1-1, y en octavos de final, para vergüenza nuestra, según dicen los que tienen el fútbol así en las entrañas, Estados Unidos nos derrotó 2-0 y nos echó de la Copa del Mundo, quedando en el lugar 11, con figuras como Jared Borghetti, como Gerardo Torrado. Brinquemos rápidamente a Alemania 2006, la 18ª Copa del Mundo, donde va a resultar campeona Italia, subcampeón Francia, México, que va a quedar en el lugar 15 de 32, México vence a Irán 3-1, México empata con Angola 0-0, Portugal derrota a México 2-1, y en octavos de final Argentina nos vence 2-1. Quedamos pues en Alemania en el lugar 15, con figuras como Rafael Márquez, como Pavel Pardo, como Mar Bravo. Y ya para 2010, en Sudáfrica, en 2010, el 19º Campeonato del Mundo, donde se corona España venciendo a Holanda, a los Países Bajos, repito, una potencia futbolera que siempre queda en los primeros lugares. México y Sudáfrica, como va a ser ahorita en la inauguración de este año, en ese entonces México y Sudáfrica quedamos 1-1 empatados. Después México y Francia, México le gana a Francia 2-0 y luego Uruguay nos vence 1-0. Pasamos, eso sí, a octavos de final y en este partido Argentina ya nos derrota 3-1 de manera inmisericordia. Ahí va a destacar Javier Hernández, va el Chicharito famoso, Andrés Guardado, y México en Sudáfrica va a ocupar el lugar número 14, el 14 lugar. Mejoramos 4 años después, mejoramos la posición, porque en la 20ª Copa del Mundo, en 2014 en Brasil, donde se va a coronar como campeona Alemania, como subcampeona Argentina, México vence 1-0 a Camerún, luego México vence 2-0 a Francia,
Uruguay, Camerún, Brasil y México 0-0, México 3, Croacia 1. En octavos de final ya Holanda, los Países Bajos, nos derrota 2-1. Ocupamos el lugar décimo, no estuvo tan mal, el lugar décimo de 32, con figuras como Oribe Peralta, como Carlos Salcido. Para la siguiente Copa del Mundo, la número 21, en Rusia en 2018, en Rusia, ya no es Unión Soviética, ya es Rusia, el campeón es Francia, el subcampeón Croacia, y México derrota a Alemania 1-0, fíjense qué interesante. México derrota a Corea del Sur 2-1, pero luego Suecia nos derrota 3-0. No sabemos mantener la inercia, ¿eh? En octavos de final, Brasil ya nos hizo pedazos 2-0. Ocupamos en Rusia el lugar número 12, con figuras como Carlos Vela y, en fin, y otros jugadores que todavía algunos hay en activo. La última Copa del Mundo, la más reciente, en 2022, celebrada en Qatar, allá en la península árabe, la número 22, en 2022 en Qatar, el campeón, como todos sabemos, fue Argentina, el subcampeón Francia. México en el primer partido empató 0-0 con Polonia, en el segundo Argentina nos venció 2-0, y en el tercero sí le ganamos a Arabia Saudita 2-1, pero nos eliminaron, no pasamos a octavos de final, y fíjense, quedamos en el lugar número 22. Claro, aquí ya son 32 equipos. Insisto, las veces que mejor nos ha ido en los mundiales ha sido en las dos ocasiones en que México fue la sede. En la primera, en 1970, con 16 equipos, quedamos en sexto lugar. En la segunda, en 1986, ya con 32 equipos, también quedamos en sexto lugar. Ojalá que por ser anfitriones, que por ser la sede, en esta ocasión nuevamente al equipo mexicano, a la selección mexicana de fútbol que nos representa, no es México, es la representación deportiva futbolística de México, le vaya bien. De veras, ojalá me equivoque, que no se cumpla este pronóstico histórico de que a México pues nos corresponde promedio el lugar número 13 de la FIFA, que no sea una esperanza que se convierta en frustración, que le vaya bien a la selección mexicana de fútbol, para que pues mis amigos, mis vecinos, mis conocidos me corrijan y me digan, ya ves, México sí es una potencia. Ojalá que así sea. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención y primero Dios y con el favor de Él, aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien.